Sé que esta carta es en vano. No. Pero voy a esperar a que... Sé que esta carta es en vano. Eres de los que tienen ojos pero no ven, de los que tienen oídos pero no oyen. Pese a ello, es mi deber decírtelo. Nada será más doloroso que al final de tu mandato, sobre más ruinas, sobre más fosas, más cadáveres, más mujeres violadas y asesinadas, más venganzas y linchamientos reales y virtuales, en medio de la violencia que crece y propicias, tengamos que decirte lo que ya desde hoy te decimos como una advertencia. Te lo dijimos, presidente. Entonces, pasarás a la historia no como el gran reformador que pretendes ser, sino como uno más de la larga cadena de traidores que destruyeron a la patria. Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Alto Parlante. Me da muchísimo gusto saludarlos. Este fragmento que acabo de leer es de una carta abierta, la quinta carta abierta que Javier Sicilia le hace al presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy 24 de septiembre. Esa carta, está fíjate durísima. que está fuerte. Es un fragmento solamente. Javier Sicilia, para los que no lo conozcan, hoy es un activista que se dedica a ayudar a las personas que tienen familiares desaparecidos. Originalmente él es un poeta. Era un escritor. Y dijo, me tengo que volcar a esto. Pero lo dijo porque a su hijo lo mataron. Y sabe de primera mano lo que es pasar por esto. Claro. Lo que es saber que te ignoren las instituciones, a pesar de ser una figura pública, a pesar de ser alguien reconocido. Y ahora es un activista. O sea, realmente dejó esa carrera prácticamente por defender a otras personas, claro, y ser la voz de miles de personas. Todos deberíamos ser activistas, en menor o mayor medida. Totalmente. Todos tendríamos que tener características de activismo, ¿no? Necesitamos a más. De preocupación. Completamente. Pero bueno, me gustó. Bienvenidos, me gustó. Mi nombre es Pablo Marín. Arturo Aramburu acompañándolos de este lado en una emisión más de Alto Parlante. Te faltó decir el catchphrase, tu podcast favorito de política. Sí, señor. Para nosotros es un placer acompañarte todos los lunes y jueves. Ya estrenamos el nuevo show, lo estrenamos el día de ayer, como algunos podrán haber. Justo el programa pasado les platicábamos. Exactamente, se llama Sobredosis. Estaremos hablando en esos programas de temas diversos, de interés general, que creemos que son importantes y que vamos a traer expertos en la mesa que les van a volar la cabeza. Y sabemos que muchos de ustedes de repente, porque nos pasa a nosotros también, nos hartamos un poco de la rutina diaria de estas noticias. Y se vale cambiarle, se vale cambiar el tono, se vale que nos conozcan. Es necesario cambiar el tono. En otro formato, con otro tipo de temas, ya no solamente metidos con lo del día a día. Sí. Y esa es la intención. No hablamos de noticias, hablamos del mundo. De análisis. Y mejor véanlo. Sí, véanlo exactamente. y creo que de esa manera se van a dar una mejor idea de qué se trata. Pero estamos pues muy contentos y agradecidos con todos los que nos han escrito. Nada. Sí, pero pues el día de hoy sí toca regresar a esta información, sí toca regresar al acontecer diario, al acontecer nacional, a lo que está pasando allá afuera, que es necesario que entendamos para poder tomar decisiones inteligentes. Paréntesis antes de entrar un poco, retomando el tema de la semana pasada, Frente Nacional Anti-AMLO ya se pudo instalar en el Zócalo. Un juez ordenó que quitaran las vallas que les impedía el paso. Que por ley, en teoría, pues así debe haber sido. Ajá, y ya llegaron al Zócalo. Ese paréntesis número 1. Paréntesis número 2. Anaya regresa a la, ¿qué onda a la política y lo recibieron con madrazos, güey. No sé si viste que Santiago Nieto ya anunció que lo están investigando formalmente, que la Unidad de Inteligencia Financiera lo está persiguiendo. Y creo que, a ver, y pues bueno. Nada más hablando un poquito de eso, pues Anaya lee bien que no hay actores alrededor de esto. Platícanos quién es Ricardo Anaya para quienes no lo recuerden. Que no tengan ni idea quién es este señor. Personaje. Pues Ricardo Anaya fue el candidato a la presidencia de la República justo en 2018. Compitió con Andrés Manuel López Obrador. Uno más de los que compitió contra Andrés Manuel López Obrador, porque como lleva 3 veces intentando ser presidente, pues tuvo muchísimos rivales, ¿no? Resulta que fue el segundo lugar, entonces pues por eso no es presidente. Y yo creo que, o sea, a ver, se mantuvo fuera del foco mediático 2 años y ahora quiere regresar como ave fénix, según él.
A ver, sí, estaría interesante invitarlo a hablar ahí. A sobredosis creo que estaría bien. Sí, a que nos platique por qué se esperó, qué pedo, cómo destruyó el PAN y demás, ¿no? Ahí le preguntaremos. Pero bueno, muchas cosas. Lo recibieron con esa investigación. ¿Regresa por el PAN? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Regresa con el PAN? Sí, yo creo que sí. Que por cierto, los del PAN están proponiendo que Andrés Manuel se haga un examen de salud mental y todos los del gabinete y el fiscal, y que se expongan los resultados al público para que veamos si tiene las condiciones mentales de gobernar. Bueno, yo creo que también muchos panistas tendrían que hacer el mismo examen, ¿eh? O sea, muchos políticos. Es muy fácil como que aventar la piedra a alguien más, pero pues hay muchas piedras que te pueden caer. Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, vámonos con la información porque tenemos varios temitas en la mesa. Obviamente toda esta faramalla que se ha hecho alrededor del instituto para devolverle al pueblo lo robado y demás. Sí. Me gustaría tocar un tema antes que justamente ayer Andrés Manuel estuvo presente en el debate del 75avo, si está bien dicho, periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí. Y pues no tuvo como que la mejor, el mejor desempeño. Ponencia. La mejor ponencia. Tuvo varios descalabros. Sí. Y no estoy hablando solo de lo que presentó respecto a los resultados que en su cabeza piensa que en México se están dando frente a la pandemia, porque evidentemente lo iba a hacer. Dijo que México, a pesar de una crisis económica y una crisis sanitaria, estamos avanzando, que se está avanzando con la cuarta transformación. Empezó a hablar un poco del avión, que la austeridad, que el avión... De repente... ¿Qué? Ojo, a ver, quiero poner nada más el paréntesis de cuál es el forma, en dónde estaba hablando. O sea... Cumple 75 años la Organización de Naciones Unidas, que alberga a más de 190 países alrededor del mundo. Y básicamente lo que están haciendo en ese espacio, donde ha sido uno de los eventos donde la mayor cantidad de presidentes y mandatarios han participado, sí, se pone a hablar justo de lo que vas a decir. O sea, es que a mí me preocupa y me presiona mucho como que, bestia, qué vergüenza. Sí. Porque la neta es como un osazo mundial. Y creo que Andrés Manuel lo que buscó es hablarle a los mexicanos y no a la gente de la ONU, que me parece una falta de respeto. Claro. Pero cuéntanos. Se han de haber estado, doblando de la risa. De la pena. De la pena ajena de escuchar a este señor. Porque, empezó, aparte de hablar de la austeridad, de cómo el avión que había comprado Peña Nieto ya se había rifado, pero no. Y al mismo presumir el resultado de la rifa. Lo ofreció y dijo que estaba disponible, que era un palacio increíble, que tenía sala de juntas y cama. Pues hizo su comercial el señor ahí. Sí. Como vendedor quizás es bueno. Sí, el resbalón más patético sucedió cuando empezó a hablar de historia y... Ay, Dios mío, sí. Mencionó a Benito Mussolini. Dijo que se le había nombrado así por honor a Benito Juárez. Y para que entendamos un yo poco ya había escuchado eso varias veces. Lo desafortunado que es mencionar a Benito Mussolini en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Benito Mussolini es la cara del fascismo en el planeta. Claro. De este apoyo al nazismo en la Segunda Guerra Mundial para que asesinaran brutalmente a millones de personas. Claro. Para que se instaurara en muchos países de Europa en aquel entonces las dictaduras. Sí. Las dictaduras de verdad. Porque Andrés Manuel se siente... ¿Dictador? No se siente dictador, pero se siente un revolucionario nivel Mussolini y todos estos. Pero pues llegó por vías democráticas, como se debe de llegar. Estos güeyes... Estos sí llegaban en serio. O sea, estos venían... Arrebatando. Sable arrebatando. En serio. Y, mencionar a Benito Mussolini en un evento donde se celebra la paz entre países, como lo es un foro de las Naciones Unidas, es la absoluta y completamente desafortunado. Sí. Desatinado, incongruente, insensible, cínico, tan cínico que te hace pensar que inclusive lo mencionó a propósito para causar ruido alrededor de eso, porque tendrías que ser muy tonto o muy poco preparado, muy poco asesorado, lo cual no creo que Andrés Manuel sea. Yo creo que tiene una cantidad de asesores importante. Y yo creo que es muy inteligente en el manejo de sus discursos, especialmente en ese tipo de espacios. Exactamente. Es muy calculador y es un hombre que, además, y esto ya lo hemos dicho varias veces acá, le fascina utilizar
simbolismos. Y el utilizar a Benito Mussolini en ese discurso es un simbolismo extraordinario que lo posiciona como él quiere. Sí. No sé qué es lo que quiere, la verdad. O sea, quiero tratar de leer y adelantarme y saber qué es lo que está pasando por esa mente. Claro. Porque hay perversión atrás de eso, me parece. Sí, o quizás sus jefes que no conocemos le ordenaron que hablara de eso en las Naciones Unidas. Ya. Sus jefes de la izquierda que se mantienen por todo debajo un del tema. agua. Pero bueno, cortamos por completo el tema. Eso fue lo que sucedió en las Naciones Unidas. Un ridículo más en la colección de ridículos de Andrés Manuel en el micrófono. ¿Qué más? Hablamos de las Afores, hablamos del INDEP. Vámonos con lo de las Afores. Te late. Me parece... Es que, mira, ese es un tema que ya habíamos mencionado. Ya lo hemos platicado acá, ¿cierto? Ya lo habíamos platicado en altoparlante cuando todavía grabábamos en nuestra casa porque no se podía salir. Porque COVID. Y explicamos por completo este tema de las Afores. Una Afore es una administradora para el Fondo del Retiro. O sea, cuando alguien trabaja en México, va recibiendo mensualmente un porcentaje de su sueldo que él renuncia a ese porcentaje pequeño de su sueldo para que se vaya a un fondo. Su propia aportación. Más la que la empresa hace. Exactamente. Correcto. En México tenemos el derecho a estos fondos para el retiro. Es un derecho al que todos los mexicanos tendrían que gozar. Me imagino que son pocos los casos de las empresas que no lo otorgan. Y si es así, estás escuchando esto y tú no tienes Afore, haz algo porque la verdad es que es algo ilegal. Es ilegal. Y tiene una razón de ser muy clara. O sea, la razón por la cual existen los Afores es porque va a llegar algún punto en el que tú y yo no podamos seguir trabajando por viejitos, si es que llegamos a viejitos. Exacto. Y entonces, en ese momento, tu Afore es como tu cajita de ahorro que tuviste ahí, que fuiste guardando, porque como la mayoría de los mexicanos no sabemos ahorrar, pues entonces el gobierno lo obliga a hacer para que entonces no llegues a los 78 años y digas, y ahora, mijo, ¿Y ahora mis qué hago? medicinas. Ajá. Y entonces tengas un poquito de dinero para tus medicinas, para tus gustitos, para sobrevivir. Y ese es el esquema que se utiliza. Exactamente. No vamos a entrar en tecnicismos de qué porcentaje se dona y taca. Porque no somos expertos en eso. El dato que sí podemos dar es que se calcula, por manos de expertos, o sea, no es un cálculo que yo hice acá al dedazo, que hay 3.4 billones de pesos acumulado en estas cuentas Afore. O sea, 3.4 millones de millones Exactamente. de pesos. Billones en español. Exactamente. Porque luego la gente confunde billion y demás. En inglés, para los que tengan todavía la confusión. ¿Dato cultural? Billion en Estados Unidos es 1,000 millones. Exactamente. Billones son 1 millón de millones. Hasta Entonces hay finanzas acá. 3.4 millones de pesos acumulados en estas cuentas Afores. ¿Qué propone el Estado? ¿Qué propone, bueno, en este caso, el Partido del Trabajo? No es el gobierno federal, pero sí está apoyado por ellos. ¿Qué propone el Partido del Trabajo? Que se cree algo que se llama la Ley de Pensiones, que va a estar conformada por 10 artículos, para que, escuchen esta tremenda estupidez, para que estos 3.4 millones de pesos sean administrados por el gobierno federal, por el ISSSTE y por el IMSS. Hoy en día, cuando tú tienes esta Afore, tú tienes la opción, por ley, de decidir a dónde quieres que se vaya ese dinero. Entonces tú puedes decir, oye, yo tengo una cuenta en este banco o en este otro, o me gusta más en este otro banco. En un banco, que es banca privada, tú decides si se invierte con más o menos riesgo y ese dinero te va dando un rendimiento y así la inflación, que es el aumento de los precios de los precios de los Le productos, ganas a la inflación. Pues no vaya perdiendo el valor del dinero que tienes ahí guardado, ¿no? Exactamente. Pues bueno, proponen que esto ahora lo administre el gobierno y el grave error de esto, donde salta la bandera roja. Uno, el gobierno no se ha caracterizado por ser un buen administrador, ¿no? Es importante entender un poco de contexto. Nunca. El gobierno de Andrés Manuel, nunca pues, pero el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno actual, quebró muy rápido. Sí. Si su gobierno se basa en programas sociales de solidaridad hacia el pueblo mexicano, otorgando recursos con mega obras también que cuestan una lana, ya se les acabó el dinero. Sí. Y como consecuencia de que se les acaba el dinero, se les acaba la popularidad y la eficiencia. Se les acabó el dinero, dilapidaron lo que tenían. El presupuesto del 2020 fue hecho nada más con buenas intenciones, pero les pasó algo que no se esperaban, COVID, y aparte pues que no se acordaban que administraban con los pies lo que tenían. Intentaron quitar los fideicomisos, desaparecer los fideicomisos para hacerse de ese dinero, 700,000 millones de pesos.
Sí. Lo hicieron, ¿no? O sea, sí. Pero hay un truco que ellos no se esperaban porque no pudieron acceder a todo el dinero. Claro, cierto. Y hay una razón muy sencilla. Esos fideicomisos no es como que los billetes estaban ahí o que los bancos tenían las cuentas y nada más era trasladar las cuentas. Ese dinero está invertido. Claro. No es fácil desinvertir ese dinero y decirle, ¿sabes qué? Ya no, estas cuentas las quiero regresar. Exactamente. Y además, a ver, los fideicomisos tenían una razón de ser y era que es un dinero que va dando rendimientos y con esos rendimientos se utiliza para diferentes programas como el de incendios forestales y muchísimas otras cosas. Exactamente. Y justamente gran parte de los fideicomisos, así como las Afores, están invertidos en instrumentos de gobierno. Entonces, Claro. Es como decirle, gobierno, regrésame mi dinero para después dárselo otra vez al gobierno. Y que ahora Eso sí, es lo que quieren hacer. el punto es que cuando se lo das de nuevo al gobierno, está toda la posibilidad de que desaparezca. Exactamente. Y eso es lo delicado, porque el que estén jugando con ese tipo de movimientos nos deja a los ciudadanos con muchísimo riesgo de que el futuro completo de una nación se pueda venir abajo. Es parte de lo que sucedió en países como Grecia, que terminaron completamente quebrados, aún teniendo a la Unión Europea inmensa, Para proteger. poderosa y con mucho dinero, euros, Para recuperarlos. que los recuperó. Aquí, ¿quién nos va a recuperar, güey? Nadie. Nadie. Entonces, eso es lo que se está planeando. Evidentemente le queda todavía un camino largo a esta propuesta que se está dando por el Partido del Trabajo. Es peligrosísimo. Existen varias razones por las cuales se puede venir abajo, pero como en el México bizarro en el que vivimos, que no nos sorprenda que en una de esas se vayan que lo logren, que se vayan por las Afores, como ya se fueron por los fideicomisos, que desaparezca el dinero de las Afores, cuando ya se les acabe para el 2021, entonces se vayan sobre el Banco de México, qué sé yo, güey. Sí. Y algo que hay que recordar, y siempre lo decimos, esperamos no hartarlos con estas frases, pero acuérdense que los derechos se pierden de a poquito, uno por uno, Como y las sin que ranas, te des cuenta. hirviéndose las ranas poco a poco. Exactamente. Y sin que te des cuenta, de repente volteas y ya perdiste tu derecho a acceder a la Afore para decidir en qué banco. Claro. Y poquito a poquito te vas dando cuenta que ya se empieza a insultar más a los medios de comunicación y ya no te sientes cómodo hablando, Claro. porque pues... o sea, son ese tipo de microcambios que luego no percibimos porque creemos que de repente un día nos convertimos en Venezuela y entonces ya estamos... No. México es México. No es y no va a ser Venezuela. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a estar mucho peor cada vez. O sea, Claro. Hoy yo sí creo que estamos en uno de los mejores momentos del país hacia futuro. Muy probablemente no vengan cosas mejores. Y no porque no quiera, porque el contexto mundial, porque las decisiones locales, porque las decisiones nacionales no están siendo bien tomadas. Y no veo a los ciudadanos tomando parte positiva suficiente en eso. Solución a esto, elecciones del 2021. Son cruciales. Si la Cámara de Diputados queda infestada por esta clase de gente que quiere hacer estas cosas, van a pasar. No les voy a decir nunca por quién sí votar y por quién no votar. Lo que sí les puedo recomendar es piensa bien tu voto. Claro. Se acabó. Si después de haberlo pensado bien, reflexionado bien y meditado bien, quieres seguir votando por eso a pesar de las consecuencias, haz lo que quieras. O sea, tu voto es libre y secreto y no me interesa. A lo que venga, ¿no? Exactamente. Responsabilízate de lo que estás votando. Punto. Hay otro tema que me parece súper interesante. Ya, qué rápido se está yendo el tiempo cada vez. Se va más rápido, ¿va? Sí. Resulta que renunció. Vamos a cerrar con broche de oro este episodio porque este tema está muy cabrón. Es que está cañón. Y probablemente este es el tema que viene en el título del video. Sí, atención todos y todas, paren la oreja. Que renunció Jaime Cárdenas. Y capaz muchos dicen, ¿quién diablos es este man? O sea, yo no lo ubico. Yo decía eso, yo no sabía quién Yo era. tampoco sabía quién era. Pues resulta que él es ahora exdirector del Instituto para robarle al pueblo lo robado. Digo, para devolverle al pueblo lo robado. Y renunció mediante una carta que hizo extensiva en la que explicó lo que vio y vivió dentro de la institución después de los casi 100 días que estuvo al frente de la institución. 100 días. O sea, 100 días son 3 meses y cacho. O sea, 3 meses y cacho durante pandemia, porque además muy probablemente ni siquiera podía ir a la oficina. Claro. O sea, duró bien poquito y salió porque justamente se dio cuenta que las cosas que estaban pasando internamente eran desastrosas, peligrosas y parte de más de lo mismo. Este instituto tiene como finalidad el recuperar
parte de los bienes que se incautan, que se recogen, del narcotráfico, de corrupción, de actos delictivos, de todo lo que está mal. Que en México abundan. Que en México abundan. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que pueden manejar, porque cantidad de gente chueca en el país es muchísima. Claro. Y estos se dedican a investigar y jalar esos recursos para luego redistribuirlos. Y entonces, por ejemplo, donaron 3.500 millones de pesos para premios de la rifa, en esta famosa rifa del avión. Hicieron bonos para médicos, ayudaron a construir clínicas, carreteras. Pusieron 500 millones de pesos más para el INSABI, que por cierto no han podido dar porque todavía no tienen suficientes recursos para poderlos completar. En fin, se dedican a hacer muchas cosas y recuperan estos recursos porque, por ejemplo, le decomisan a un corrupto X, no vamos a poner ejemplos, joyas. Y entonces, con esas joyas, ellos hacen subastas y se los venden a empresarios, a ciudadanos, a gente que tenga el dinero y que pueda pagarlos y digan, oye, a mí me gustó ese anillito, a mí me gustó ese reloj. Lo pagan y entonces recuperan parte de ese dinero y lo redistribuyen. Así es como funciona. Y tienen diferentes esquemas. Pues resulta que en estas subastas, él se dio cuenta como director. Un pequeño paréntesis. Sí. Hasta este punto, con lo que has dicho, pues parecería un esquema interesante, ¿no? Bueno, claro, positivo. O sea, digo, a pesar de que el nombre es patético. Sí, el nombre es Porque es como si todos fuéramos estúpidos y no pudiéramos entender otro nombre, ¿no? El nombre Pero es muy malo. Está bien. Devolverle al pueblo lo robado. Pero tiene una intención Sí, quizá me parece genuina, bien, ¿no? Me parece bien que todos entendamos qué hace. Claro, Y está bien. claro. El punto es que ojalá funcionara así. Porque resulta que este señor, Jaime Cárdenas, pues se da cuenta que las cosas no están bien. Y dentro de esa desesperación, él, y lo cito textualmente, dice, yo le estuve avisando al presidente, le informé de algunas denuncias administrativas y penales que estábamos llevando. Y, o sea, esto quiere decir que el presidente sabía lo que estaba pasando al interior. Eso lo convierte en un cómplice. Pues en cualquier país racional y civilizado, claro que pasaría eso. En Sí. México eso lo convierte en nada. Sí, claro. Y les voy a platicar qué fue lo que le estaba informando al presidente. Pues resulta un ejemplo, que una joya tenía un peso de 400 gramos, ¿no? De, suponte, oro, piedras preciosas, etc. Cuando regresaba el perito, que es parte de la administración pública, parte del instituto, la joya ahora pesaba 200 gramos. O sea, 200 gramos desaparecían quién sabe cómo en el camino y pues eran 200 gramos, no sé, de diamantes, de zafiros, de oro. Y esto pasaba todo el tiempo. Entonces, es todo un tema y obviamente me imagino su frustración, su desesperación, porque pues tú te enteras que tu gente está haciendo eso. No los puedes correr porque además en la misma entrevista que le hicieron dijo, es que yo hablé con el presidente para ver que pudiéramos tomar cartas en el asunto y me dijeron que sí, que tomara acción rigurosa. Y cuando les pasé la lista de los 70 y tantos funcionarios que quería dar de baja, nunca me pelaron y no me contestaron y no me dejaron actuar. Madre. Entonces, él estaba maniatado y pues en esa desesperación sale y dice, las cosas están de la fregada, están pa'l perro, no puedo seguir aquí. Siendo un personaje que además fue muy cercano a Andrés Manuel durante la campaña, siempre ha estado cerca de Morena. Y esto, pues, a mí me deja pensando muchísimas cosas, ¿no? Además, hoy creo que Andrés Manuel hizo comentarios, no sé si... Sí, no, pues dijo que es politiquería, ¿no? Que es puro ataque, que este cuate renunció porque no quería volcarse a favor de la Cuarta Transformación, pero pues ahorita ya la Cuarta Transformación no significa nada. Ahora, en su carta Jaime Cárdenas dijo, ¿no? Que ojalá la Cuarta Transformación, la verdadera Cuarta Transformación llegue a México por el bien de todos, pero pues, es muy ambiguo el término ahorita, ya nadie le cree. Claro. Ya nadie cree esta Cuarta Transformación, ¿no? Y bueno, al frente de este instituto va a quedar el que era el director de la Lotería Nacional, ¿no? Ahora, a partir de esta renuncia, Ernesto, no recuerdo bien cómo se apellida Ernesto. Sí, pero digo, a ver qué pasa. Imagínate recibir una institución que ya trae de arranque esta cantidad de puntos negativos, ¿no? Sí, puntos en contra. No, deja tú, el mensaje claro que marca la frase mi lealtad no era ciega. Ahí comenzaron los problemas. Sí.
Te quiere decir que entonces le están imponiendo a una cantidad ridícula de gente esta fe ciega, estos dogmas de fe cuasi religiosos, güey, de cree porque así son las cosas. Tienes que hacerlo porque así son las cosas. Confía en nosotros porque nosotros somos los que tenemos la verdad. Ajá, él llamaba, piden obediencia ciega. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Pues confía, güey. Uh-huh. Confía, aunque parezca irracional esto. Claro. Confía. Pues no puedes confiar en lo que... O sea, a ver, 400 gramos son 400 gramos. No hay posibilidad de que esos 400 gramos se conviertan en 200 gramos. ¿Dónde quedaron los...? O sea, ahí hay ciencia, pues. Sí. ¿No? O sea, no... Ahora, si lo ponemos en un plano que podamos entender, que creo que es un ejercicio quizá muy interesante. Muchas veces cuando hablamos de funcionarios y demás... Pensamos que son estas personas que funcionan diferente a nosotros. Al final del día son ciudadanos y seres humanos como tú y como yo. Que tienen hijos, familia, hermanos, una reputación. Y que tienen presión por pagar cuentas, que tienen gastos, que tienen responsabilidades dentro y fuera de la chamba. Que muchos buscarán cierta honorabilidad porque tienen un nombre y porque viven en sociedad. Claro. ¿No? Entonces, imagínate en qué situación te pone a ti el obedece, porque si no te quedas sin chamba... Porque si no, ya te quemaste y no vas a poder conseguir otra chamba rápido. Estás pasando por un momento difícil. Tus hijos necesitan comer y educación y demás. Y ahora te convierte... Tu nuevo enemigo es el gobierno, que además es todopoderoso, güey. Entonces, conclusión mía. Si algún funcionario decide hacer eso, es porque las cosas están tan graves que ya no pueden aguantarse el quedarse callados. Sí. A pesar de que saben que se van a poner de enemigo al gobierno federal, a pesar de que se van a quedar sin trabajo, a pesar de que los momentos no son los mejores, a pesar de todo eso, deciden hablar, deciden revelar lo que está pasando allá adentro, es porque la cosa está peor de lo que nos podemos imaginar. Sí, imagínate cuánto no puede decir porque pues ya le pone en riesgo muchas otras cosas, ¿no? Exacto. Terrible. Una renuncia más. Hemos ya platicado muchísimas, hemos hecho recuentos. No vale la pena hacer recuentos porque además ya ni tiempo nos queda. Al final del sexenio haremos el recuento a ver si 25 minutos nos alcanza. Gracias por escucharnos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. No sé si hay algún otro tema. Estamos bien, estamos en tiempo, se nos fue. Gracias. Síguenos en redes sociales, estamos al pendiente. Escuchen el nuevo capítulo de Sobredosis. Los queremos mucho. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.